La charla se titula Las moléculas que nos comemos. Como os ha comentado Manolo, esto va un poco ligado con la anterior charla que dio Mapi, así que voy a hacer algunas referencias a ella. Mi nombre es Félix Angari, en Twitter soy la micromola, porque la microbiología mola, como todo el mundo sabe, y soy profesor de la Universidad de Cantabria e investigador del IPTEC. Antes de nada, tenemos que pensar en qué necesitamos ser vivos. Somos las moléculas que nos comemos, nosotros como animales comemos cosas, ¿qué necesitamos para vivir? Entonces, entre otras cosas, necesita materia y energía. Y esta materia puede provenir de carbono inorgánico, ¿vale? Como aquí el dióxido de carbono, o puede provenir de compuestos orgánicos, compuestos que están en los alimentos, en las plantas, en los animales, etc. Entonces, si nos alimentamos de carbono inorgánico, se dice que somos autótrofos, ¿vale? Somos capaces de alimentarnos a nosotros mismos porque cogemos algo que está disponible en el aire. Y si nos alimentamos de carbono orgánico, se habla de que somos heterótrofos, porque necesitamos otros compuestos para vivir. Respecto a la energía puede venir de dos sitios distintos. Puede venir de la luz, como en el caso de las plantas, que utilizan la energía de la luz para incorporar la materia, y entonces se habla de organismos fotótrofos. Fotos es luz, es decir, que se alimentan de luz, y también puede venir esa energía de los enlaces químicos, de los compuestos. Entonces, si nos alimentamos si obtenemos la energía a partir de estos enlaces químicos, se habla de que somos quimiótrofos. ¿Vale? Entonces, combinando la fuente de materia y la fuente de energía, por ejemplo, las plantas son fotoautótrofos porque comen o necesitan carbono inorgánico y utilizan la luz para incorporarlo. Y los animales, por ejemplo, somos organismos quimioautótrofos. Necesitamos elementos químicos, comemos química y utilizamos estos enlaces químicos como fuente de quimioautótrofos. No, está mal escrito, es quimioheterótrofos, ¿vale? Eso es un fallo al escribirlo. Nos alimentamos de carbono orgánico. Entonces, esto es relevante porque cada vez más vemos en los anuncios, en la televisión, que nos alimentamos de química y que cada vez comemos más química. Y de hecho hay muchos productos que tienen muy mala fama, como los aditivos alimentarios, ¿no? Y dicen, no, es que este tiene muchos números E, productos que tienen esa caracterización. Estos son aditivos alimentarios, los que tienen el número E. Y hay productos que tienen, fijaros, todos estos E distintos en su composición, ¿vale? Como ahora en las etiquetas tiene que venir los ingredientes, podemos ver que estos elementos están aquí, serían, por ejemplo, el caroteno, el E160, el tocoferol, riboflavina. Pero ya veis que aquí en este producto hay un mogollón de productos químicos, como ácido linoleico, ácido salicílico, purinas, hierro, cobre. ¿Quién se podría comer algo que tuviera todos estos productos químicos? Bueno, pues de hecho, todos nos comemos esto, porque esta es la composición de una manzana. Es decir, todos los seres vivos están producidos o están compuestos de elementos químicos y de productos químicos. Y está bien, es decir, somos lo que somos y comemos productos químicos. Entonces no tenemos que tener miedo a que haya un producto de estos, porque la mayoría de ellos son productos absolutamente naturales. El hecho de que se utilicen como aditivos en la industria alimentaria les da esta caracterización, pero no significa que sean productos malos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si elegimos uno de ellos, el E300 es la vitamina C, también se llama ácido ascórbico. Si miramos aquí, en este lado, tenemos el ácido ascórbico obtenido a partir de una naranja y aquí tenemos, en cambio, el ácido ascórbico obtenido por síntesis química. Nosotros podemos producir ácido ascórbico en el laboratorio mezclando componentes, ¿no? Y si os fijáis en la composición, pues resulta que es exactamente igual. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el producto químico obtenido de una naranja y el producto químico obtenido por síntesis química. Entonces, es absolutamente seguro comer un E300 producido industrialmente, tan seguro como es comérselo a partir de una naranja, ¿vale? Entonces, hay muchas publicidades
que son un poco engañosas. Y te dicen, pues esta leche de la central lechera asturiana es 100% natural. Luego aquí abajo, en pequeñito, si os fijáis, pone artificiales. Es decir, la leche contiene varios productos que son aditivos alimentarios que tienen el número E. Entonces aquí lo que quieren decir es que no le han añadido ningún E artificial. Pero incluso si fuera un E artificial producido por síntesis química, podría ser un producto totalmente seguro. ¿Vale? Entonces, a todo esto tenemos que recordar esta frase de Paracelso. Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. ¿Vale? Hay productos tan naturales como el agua, y sin embargo, si nos bebemos 7 litros de agua, nos moriríamos por un shock hipovolémico. Y hay productos tan naturales como la cicuta o como el arsénico o como un montón de venenos, que con una pequeña dosis podríamos morirnos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pensando un poco en el tema de las vacunas, hay muchas personas que están en contra de las vacunas porque, por ejemplo, contienen pequeñas dosis de formaldehído para conservar la vacuna. ¿Vale? Una dosis de vacuna contiene 100 microgramos de formaldehído, aquellas que lo contienen, ¿vale? No todas las vacunas contienen formaldehído. Y sin embargo, en una pera, ¿vale? No queremos vacunar a nuestro hijo porque las vacunas tienen formaldehído, pero le damos una pera que se la come súper a gusto. Una pera tiene aproximadamente unas 120 veces más formaldehído que una vacuna que tenga formaldehído. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner todas las cosas en su correspondiente escala. ¿Vale? Y nada es veneno o todo es veneno, dependiendo de la dosis. Entonces volvemos un poquillo ya a la fotosíntesis. En la fotosíntesis todos sabéis que las plantas son capaces de utilizar agua y dióxido de carbono para, a través de la energía solar, producir glucosa y producir oxígeno. ¿Vale? Nosotros podemos escribir estos compuestos con el nombre, agua, dióxido de carbono, etcétera, o podemos utilizar la fórmula química. Entonces ya sabemos todos que el agua, eso seguro que lo sabéis todos, el agua es H2O, es decir, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y el dióxido de carbono tiene 1 átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Vale? El oxígeno también sabemos lo que es, tiene oxígeno. 2 átomos de oxígeno. La glucosa es un poquillo más compleja. Entonces, aquí os voy a pintar, ¿vale? Nosotros podemos poner el nombre, podemos poner la fórmula química o podemos dibujar el compuesto. Y en este caso, os he dibujado el compuesto para que podamos contar. Las bolitas negras representan átomos de carbono. Las bolitas rojas representan átomos de oxígeno y las bolitas blancas representan átomos de hidrógeno. Entonces, si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de oxígeno. Y los hidrógenos, empezamos a contar, 12 hidrógenos, ¿vale? Entonces, la fórmula sería 6 carbonos, C6, 12 hidrógenos, H12, y 6 oxígenos, O6. Pero si os fijáis en esta fórmula, si nosotros cogemos agua y CO2 para dar glucosa y oxígeno, si contamos el número de carbonos, aquí hay muchos más carbonos que aquí. Entonces tenemos que ajustar la reacción para ver cuántas moléculas tenemos que poner en cada lado, ¿no? Entonces, como tenemos 6 carbonos aquí, tendremos que utilizar 6 moléculas de CO2. Y como aquí tenemos 12 hidrógenos, aquí tendremos que poner pues 6 moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos esta reacción y la ajustamos, aquí hay 12 hidrógenos, pero también hay 6 oxígenos. Aquí hay 6 carbonos, pero también hay 12 oxígenos. Y por lo tanto, al hacer una glucosa, nos sobra 6 moléculas de oxígeno. ¿Vale? Entonces, por eso las plantas, cuando sintetizan glucosa a partir del agua y del dióxido de carbono, producen como un residuo 6 oxígenos. Y menos mal que lo producen, porque nosotros lo utilizamos para respirar. ¿Vale? Entonces, las plantas con esta fotosíntesis producen glucosa y utilizan la glucosa para un montón de compuestos que necesitan para vivir. ¿Vale? Todo este conjunto de reacciones y de moléculas derivadas del carbono que son necesarias para la supervivencia, para el crecimiento o para la reproducción de este ser vivo, se habla del metabolismo primario del carbono. ¿Vale? Pero aparte de esas cosas necesarias para estas funciones,
hay otras funciones que se necesitan, como son, por ejemplo, la función de protección o la función de relación entre distintos organismos. Entonces, todas estas funciones de protección y de relación las llevan a cabo otros compuestos que no son necesarios estrictamente para la supervivencia, crecimiento o reproducción, y se habla del metabolismo secundario del carbono. Entonces, hoy voy a hablar un poco de algunas de las moléculas que nos comemos y he elegido una o un representante del metabolismo primario, en este caso la glucosa y su derivado más directo en alimentación humana, que sería el almidón, y como ejemplo del metabolismo secundario, las antocianinas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de química inicialmente. Para hacer el almidón, ya os he dicho que son unidades de glucosa. ¿Vale? Entonces, la glucosa tiene esta fórmula, C6H12 o 6, tiene esta representación y la podemos representar de esta manera, como bolitas y palos, o la podemos representar como con bolitas gordas, ¿vale? Que es un modelo que representa mejor lo que ocurre en la realidad, ¿vale? Esto es una especie como de masa más compacta, aquí parece que hay agujeros en medio y en realidad esos agujeros no se notan. Estas moléculas tienen unas propiedades muy peculiares que no voy a explicar ahora, pero que hace que determinadas zonas de la molécula se comporten como pequeños imanes. De tal modo que en estas zonas, por ejemplo, hay un poco de carga positiva y en estas zonas hay un poco de carga negativa. Se comporta como pequeños imanes. Y el agua ocurre lo mismo. El agua es un dipolo. Aquí tenemos una molécula de oxígeno y aquí dos de hidrógeno. Y en esta zona de los hidrógenos hay un poco de carga positiva y aquí hay un poco de carga negativa. Ya sabéis que los imanes se atraen entre sí. Y esto son como pequeños imanes. De tal modo que una molécula de glucosa, cuando está en agua, está atrayendo a su alrededor un montón de moléculas de agua. Eso significa que si una planta empieza a producir mucha glucosa, esa glucosa se va rellenando o se va completando con agua y va aumentando la osmolaridad de la sustancia y no tenemos agua disponible para otras cosas. Entonces, no podemos almacenar una gran cantidad de glucosa. Las plantas, para almacenar la glucosa, lo que hacen es unir una molécula de glucosa a otra y formar un polímero de glucosa. Eso ya se puede almacenar y no necesita una cantidad de agua y, por lo tanto, es una fuente de energía de las plantas, que luego nosotros vamos a utilizar para comérnosla. Vale, entonces, la glucosa, ¿vale? Esta era la representación en bolitas y palos y esta es la representación esa como con bolas grandes. Y aquí hemos marcado, si os fijáis, hay unas zonas que son como de color azulado y unas zonas que son como de color rojizo. Esas son las zonas que tenían esa carga negativa, ¿vale? La carga azulada es la carga positiva y la carga rojiza es la carga negativa. Está alrededor o cerca de las zonas donde hay átomos de hidrógeno. Si nos fijamos en este carbono, ¿vale? Este carbono es muy importante. La diferencia que hay entre esta molécula de glucosa y esta molécula de glucosa, si las miráis con atención, veréis que aquí, ¿vale? Hay un poco de carga negativa y un poco de carga positiva, pero aquí hay mucha carga negativa, ¿vale? Eso es porque este carbono tiene un hidrógeno y tiene otra parte que es un oxígeno y un hidrógeno. Esto se llama hidroxilo. Y lo tiene o el hidroxilo para arriba o el hidroxilo para abajo. Se habla de arriba o abajo mirando a este átomo de carbono. Esto está para arriba. Entonces, esto es abajo y esto es arriba, ¿vale? Esta molécula de glucosa es una alfa-glucosa, por simplificar, y esta molécula es una beta-glucosa. Y esto parece que no tendría mucha importancia, ¿no? El que esté para arriba o esté para abajo. Pero va a tener mucha importancia. Estos átomos de carbono además tienen un número, cada uno tiene un número concreto. Este se llama el carbono 1, porque es el carbono que tiene más carga oxidada. Es el carbono más oxidado o más cercano al carbono más oxidado. Entonces este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esto quedároslo con ello porque vamos a utilizarlo posteriormente. El carbono 1, el más oxidado. ¿Vale? Entonces, lo que os decía de las cargas, estas moléculas tienen distinta carga
y eso significa que van a ser reconocidas de distinta manera por las enzimas que llevan a cabo las reacciones. Las enzimas son proteínas que tenemos todos, tenemos las plantas, tenemos los animales, etcétera, que van a hacer una determinada reacción. Y para eso necesitan unirse a la molécula que van a utilizar como si fuera una especie de llave cerradura. ¿Vale? De tal modo que el enzima tiene una especie de cerradura donde encaja perfectamente el sustrato. En este caso, por ejemplo, la glucosa. Claro, como decimos que estas cargas interaccionan con otras moléculas, las atraen o las repelen, estas dos moléculas se van a comportar distinto y van a reaccionar o van a interactuar con distintas enzimas. Y eso va a tener mucha importancia para las moléculas que vamos a poder hacer con ellas. ¿Vale? Entonces, con la alfa-glucosa, si unimos el carbono 1 con el carbono 4 de otra glucosa, ¿vale? Aquí tenemos, esta es una molécula de glucosa, y aquí estaría el carbono 1. Veis que el OH está para abajo, ¿vale? Entonces es una alfa-glucosa. Y la vamos a unir a otra glucosa, al carbono 4. 1, 2, 3 y 4. Este es un enlace muy común, que lo lleva a cabo una proteína que se llama, una enzima, que se llama almidón sintasa. ¿Vale? Entonces vamos a ir uniendo muchas moléculas de glucosa, una tras otra, y cuando se unen esas moléculas, si os fijáis, estas moléculas no están totalmente planas. Si las comparáis con esta otra, veis que esto es una molécula muy plana, ¿vale? Mientras que esta tiene una pequeña curvatura. Cuando vayamos uniendo muchas, esta curvatura se va a marcar más, ¿vale? Entonces, el que sea una alfa-glucosa significa que va a dar lugar a un enlace diferente a este otro y va a ser reconocido de distinta manera. De tal modo que si tenemos alfa-glucosas con la almidón sintasa, vamos a producir un producto que es el almidón, y si tenemos beta-glucosas, vamos a producir otro producto distinto, que es la celulosa. Hay otras enzimas que hacen lo contrario, que cogen el almidón y le van quitando unidades de glucosa, o que cogen la celulosa y le van quitando unidades de glucosa. Esta se llama amilasa, la que rompe el almidón, y celulasa, la que rompe la celulosa. ¿Vale? Entonces ya veis que aquí en el almidón se va produciendo esta pequeña curvatura que cuando tenemos muchas moléculas da lugar a que esta molécula forme una especie de espiral, una especie de muelle. Y sin embargo, cuando tenemos celulosa, produce un enlace muy plano, ¿vale? Y va dando lugar como fibrillas que además encajan perfectamente los hidrógenos de un lado con los oxígenos del otro. Y se van produciendo esas pequeñas atracciones entre moléculas, esa especie como de imancitos que van pegando una molécula con otra. De tal modo que las moléculas de celulosa o las fibras de celulosa interaccionan muy fuertemente unas con otras. Y eso permite que utilicemos la celulosa como fibra para hacer cosas. Por ejemplo, el algodón es celulosa al 90%. Es una molécula con la que podemos hacer hilos, con la que podemos hacer tejidos, ¿vale? Entonces, cada una de estas cosas va a tener propiedades muy importantes. Y el almidón es una molécula de almacenamiento de glucosa. En principio, las dos tienen glucosa. ¿Podríamos comerlo? Pues resulta que no, porque los animales tenemos amilasa, pero no tenemos celulasa. Es decir, nosotros podemos comer toda la glucosa que esté disponible en forma de almidón, pero no podemos comer nada de celulosa o nada de glucosa que esté disponible en forma de celulosa. ¿Vale? Bueno, entonces, os había dicho que el almidón, ¿vale?, era esta molécula con enlaces 1,4. En realidad hay dos componentes. Una son esta molécula que está unida con enlaces alfa 1,4, que se llama amilosa, ¿vale?, que forma una especie de espiral, y la podemos representar así como una línea más o menos movida, pero de vez en cuando a esta molécula se le une una glucosa con un enlace alfa 1,6. Acordaros, en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y aquí, este que estaba en la parte de arriba, el 6. Entonces se produce un enlace entre el carbono 1 y el carbono 6. Y esto lo que hace es ramificar esta molécula. De tal modo que tenemos una molécula parecida a la amilosa, pero luego de repente aquí se ramifica y nos sale otra molécula, ¿vale? Entonces la amilopectina es ese otro componente. También está formado solamente por glucosas, por alfa-glucosas, pero tiene esta forma así ramificada.
Esta molécula de almidón, si le ponemos el nombre químico, es este de aquí abajo, que es súper complicado, ¿no? 2R3S4S, triol. ¿Vale? Podríamos llamarlo así o podemos decir simplemente almidón. Pero si queréis quedar bien, podéis coger en el cole y decir que os habéis comido una molécula de esta. Bueno, ¿cómo guardan las plantas este almidón? Pues lo que hacen con esta amilopectina y con esta amilosa es ir compactándolo en una forma de gránulos. Esto es una estructura muy, muy, muy compacta, tan compacta que no entra nada de agua. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que forma un tamaño grande, un tamaño que se puede ver. Si lo miramos al microscopio, estos serían células vegetales, ¿vale? Y todos estos gránulos que hay aquí son gránulos de almidón. De tal modo que en una célula vegetal podemos tener unos pocos gránulos de almidón, pero en una célula vegetal especializada de almacenamiento, como por ejemplo las que puede haber en una patata, vamos a tener un montón de gránulos de almidón. Es un almacén de alimento para la planta, que nosotros también lo podemos utilizar, ¿vale? Entonces, como os he comentado, esa molécula es tan compacta y además es tan grande que tiene unas propiedades muy interesantes, y es que no es soluble en agua, no se puede disolver en agua. Así como la glucosa era muy soluble en agua, el almidón no lo es, y eso nos va a facilitar el que podamos purificarlo, ¿vale? Entonces os voy a enseñar aquí la purificación del almidón, pero para ello tengo que salirme del puntero. A ver, tengo que salirme del puntero. ¿Y cómo lo hago? Es que si no me salgo del puntero no puedo hacer. Vale, me escapo de aquí. A ver si puedo escaparme. Aquí, ahora puedo. ¿Vale? Entonces, como veis, hemos partido unos trozos de patata. ¿Vale? Y los echamos en un vaso de precipitados, un vaso de laboratorio. Añadimos agua fría. Podéis echar la cantidad de agua que queráis. Esto no es una receta, pero esto lo podéis hacer en casa porque ya es que se necesita patatas, un vaso grande y una batidora. Entonces, batimos todo para romper bien. Ahora lo que vamos a hacer es romper totalmente la patata y exponer las células, y todos esos gránulos de almidón que andaban ahí dentro de la célula, en este momento ahora están pasando al caldo, ¿vale? Ya veis cómo está poniéndose turbio. Ahora lo que haremos con esta solución, vamos a filtrarla para quitarle los trozos gordos. Hemos roto la patata en trozos, pero solamente nos interesa lo que se haya quedado resuspendido en el agua, ¿vale? Entonces ya veis que el caldo que está pasando aquí es un caldo muy oscuro, muy turbio, pero lo único que contiene es agua, sales minerales, proteínas solubles y almidón. El almidón es una molécula o una estructura muy grande, tiene varias micras y por lo tanto no se va a quedar en solución, no se va a quedar resuspendido, sino que va a ir poco a poco sedimentando. De hecho, ya podéis ver aquí abajo un poquito. Si dejamos pasar un poco de tiempo, y eso son unos pocos minutos, veis cómo en la parte de abajo se ha ido produciendo esa sedimentación. Ahora podemos simplemente quitar el sobrenadante, esto en ciencia se llama decantar. Aquí seguramente hay también mucho almidón, pero bueno, de momento lo descartamos. Y veis cómo se ha quedado todo el almidón. Si le añadimos más agua, vamos a resuspender de nuevo ese almidón y vamos a purificarlo. Simplemente con este proceso de añadir agua y dejarlo decantar, podemos obtener un producto muy, muy, muy purificado. Entonces, hay productos como la maicena, que utilizamos en la cocina, que es almidón de maíz. Pero nosotros podemos hacer también almidón de patata. Cada uno de los almidones tiene pequeñas diferencias en sus propiedades, ¿vale? Porque su composición en amilosa y en amilopectina es distinta, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces lo que hacemos es decantar el agua de nuevo, ¿vale? Y ya lo tendríamos muy, muy purificado. Con este almidón podemos hacer un montón de cosas. Lo que hacemos es sacarlo del frasco, ¿vale? Y lo podemos dejar secar. Lo podéis dejar secar al aire, lo podéis dejar secar en una ventana al sol, y cuando se seca, se convierte en este polvillo, ¿vale? Que es almidón puro.
¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco del almidón. El almidón es la principal fuente de carbohidratos de la humanidad, ¿vale? Se calcula que 3/4 partes de las calorías que consumen los seres humanos provienen del arroz, del trigo, de las patatas, del maíz o de otros productos como la mandioca o yuca, etc. ¿Vale? Luego, nosotros realmente dependemos del almidón para vivir. Pero aparte de su uso en alimentación, también tiene otros usos industriales muy importantes. Lo podemos utilizar como adhesivo, ¿vale? Esta es una barra de pegamento PRIT. ¿Quién no ha utilizado una barra de pegamento PRIT? Pues bueno, esto es un adhesivo hecho con almidón. Si os acordáis, la estructura del almidón y de la glucosa y de la celulosa son muy similares. Tienen sus diferencias, pero también tienen sus similitudes. Y una de las similitudes es que cuando nosotros estiramos esta molécula de amilosa, se parece mucho a una molécula de celulosa y pueden interaccionar sus grupos hidroxilo y sus grupos hidrógeno con la otra molécula y por tanto formar esos puentes que estaban presentes en la celulosa los podemos hacer cuando utilizamos almidón estirado o degradado. Aparte del adhesivo, lo podemos utilizar como antiadherente. El almidón en polvo se utiliza como recubrimiento de muchas cosas y como es un polvito que es insoluble en agua, hace que no se peguen las cosas unas a otras y se utiliza como antiadherente. Muchas chuches, por ejemplo, están cubiertas con almidón en polvo para que no sean pegajosas. También lo podemos utilizar para embalaje, para hacer plásticos, para hacer espesantes, solidificantes, etc. Las bolsas estas de Mercadona que han puesto ahora, por ejemplo, son bolsas derivadas del almidón. Es un plástico que se hace con almidón, ¿vale? Con lo cual son perfectamente degradables, porque luego las bacterias y los hongos del suelo pueden comerse estas bolsas perfectamente. Y una prueba que podemos hacer para detectar si hay almidón es la prueba del yodo. Cuando tenemos esta molécula de amilosa, si le añadimos 3 átomos de yodo, el yodo se va a meter aquí dentro y va a coordinar los átomos de una determinada manera y va a producir un color azul y si ya está muy concentrado hasta negro va a verse, ¿vale? Esto es yodo sin almidón y esto es cuando le añadimos almidón. De tal modo que con esta prueba podemos ver si determinados productos que tenemos alrededor de casa tienen o no tienen almidón, ¿vale? ¿Y dónde tenemos yodo? Pues por ejemplo en la povidona, ¿vale? Entonces vamos a utilizar povidona para ver si alguno de estos productos tienen almidón. Entonces vamos a utilizar un trozo de pan y vamos a utilizar 3 productos como son el jamón de york, ¿no? O bueno, en este caso es lomo, jamón cocido y pechuga de pavo. Entonces si vemos los ingredientes, aquí en el fiambre de lomo cocido, lomo de cerdo, 70%. Es decir, solo el 70% de lo que tenemos aquí dentro es carne, el resto son otras cosas. ¿Y qué tenemos ahí? Fécula de patata. Fécula de patata es otro nombre para el almidón, ¿vale? Dextrosa. La dextrosa, cuando nosotros tenemos almidón, lo podemos cortar en trozos, ¿vale? Y esos trozos que salen del almidón se denominan dextrosas. Son como pequeños trozos de almidón. Son tan pequeños que no caben 3 átomos de yodo dentro. Entonces, las dextrosas son derivados de almidón, pero que no reaccionan con el yodo. Pero siguen teniendo propiedades, esas propiedades de adherencia, etcétera, las siguen manteniendo. Entonces, se utilizan mucho para pegar los trozos de lomo, o las moléculas y las proteínas del lomo, para pegarlas juntas y hacer una especie de gel del lomo. ¿Bien? Y parece todo como compacto. Y luego también tiene un producto que es el carragenato, que es parecido al alginato que mencionó Mapi. Es un polímero también derivado de algas, en este caso, que se utiliza para pegar unas moléculas con otras. Todos estos productos tienen la función de juntar los distintos ingredientes y convertirlo en una sola cosa que podemos comernos. El jamón cocido ya es de mejor calidad, con el jamón 85%, ya tiene más porcentaje de agua. Es muy importante leer las instrucciones o los ingredientes de las cosas para saber lo que nos estamos comiendo. ¿Vale? Aquí tenemos más cantidad de jamón, no tenemos fécula de patata, pero sí que tenemos dextrosa. ¿Vale? Seguimos teniendo una cantidad de dextrosa para pegar el jamón entre sí. Y en este último, en la pechuga de pavo, tenemos 70% de pechuga de pavo, tenemos dextrosa, seguramente tenemos más cantidad, y se me olvidó ponerlo aquí, pero si os fijáis en los estabilizantes, pone también carragenatos, o carragenanos, vamos. Pero esos son carragenatos realmente. Entonces aquí se me olvidó ponerlo, lo corregiré para la próxima, aquí habría que poner carragenatos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos en una gota de almidón, esto ya os lo he hecho y lo pongo, veis que el pan
reacciona muy fuertemente y tiene color oscuro, casi negro, porque tiene muchísimo almidón, tiene mucho alimento el pan. Este producto, que era el fiambre de lomo, ese que tenía almidón de patata, veis que tiene un color no tan intenso como este, pero desde luego que no tan claro como este, sí que tiene ahí unas fibrillas que se ve, y eso es porque tiene fécula de patata. No tiene mucha de todos modos. Y estos son los dos jamones, ¿vale? Que tienen simplemente el color naranja. Aquí tenía una pequeña guía y se me pasó la povidona para abajo y no se ve aquí encima. Pero no tienen color azulado o negro. Luego tienen muy poco. Lo que tenían eran dextrosas que no reaccionan con el yodo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos el almidón a temperatura ambiente, son estos gránulos que son insolubles y precipitan. Para poderlos utilizar en la cocina o en el jamón de york, lo que se hace es calentar en presencia de agua. Ese jamón cocido, hemos mezclado en frío todos los ingredientes, pero luego lo hemos cocido, le hemos dado temperatura. Y al producirse la temperatura es cuando el almidón hace su magia, ¿no? Se va entrando, se va aflojando las moléculas, se van extendiendo y va entrando agua dentro de los gránulos de almidón, de tal modo que se produce la gelatinización del almidón. Y si damos incluso más temperatura, se termina rompiendo el almidón y saliendo el almidón fuera. Va interaccionando con el agua entonces y va espesando el producto. Entonces, cuando nosotros estamos cocinando, por ejemplo, unas patatas a la riojana, al principio el almidón de la patata está así, pero conforme aumentamos la temperatura y la cocemos, se va produciendo la gelatinización del almidón y la expulsión del almidón y el caldito se va engordando. Entonces, que unas patatas a la riojana engorde el caldo es por esto, porque está gelatinizándose y rompiéndose los granos de almidón. Luego pasa una cosa muy curiosa, y es que si dejamos que pase la temperatura y se vaya enfriando, de nuevo estas moléculas de almidón que andaban por aquí, la amilosa y la amilopectina, empiezan a juntarse otra vez y se produce lo que se llama la retrogradación. Esto, por ejemplo, es muy evidente en el pan. El pan, cuando está recién hecho, ¿vale? Todo ese almidón está bien extendido y está muy rico y tierno. Y al día siguiente se nos ha quedado duro, ¿vale? Y eso es porque se ha producido la retrogradación del almidón. Si metemos ese pan duro en el microondas un poquito, se va a volver a quedar un poco más blando porque volvemos para atrás y soltamos el almidón, ¿vale? Esta diapositiva tiene un montón de implicaciones en la cocina, ¿vale? Entonces, bueno, os había dicho que iba a poner una receta de cada cosa y con el almidón voy a hacer una receta de un producto que está muy bien, que es muy chulo, lo podéis hacer en casa porque es muy fácil. Y es el pan de gambas. El pan de gambas que tenéis en los restaurantes chinos no es un producto totalmente artificial. Originalmente tenía gambas. Ahora ya que se vende comercialmente, pues tiene aroma de gambas, pero lo podéis hacer en casa con gambas de verdad. Entonces, voy a poner aquí el vídeo. De nuevo tengo que salir de aquí a ver cómo lo consigo, porque no sé cómo lo he conseguido antes. Vale. Voy a poner el vídeo. Partimos de gambas, en este caso gamba blanca de Huelva, las pelamos y utilizamos almidón de mandioca. En este caso podríamos utilizar almidón de trigo, almidón de maíz, etc. Lo primero que hacemos es batir en una batidora las gambas, bien, para que queden bien finas y bien homogéneas y se mezclen bien con el almidón. Aquí tenemos el almidón. ¿Qué cantidad de almidón hay que echar? Pues eso es un poco variable. Podéis echar mucho almidón y poca gamba y echarle un poquitín de agua hasta que eso vaya teniendo la consistencia adecuada. Tiene que tener como una pasta, como esa que veis, que podamos envolverla en un poco de papel film y hacemos un rollo. Ese rollo lo cocemos al vapor y entonces ya se ha producido la gelatinización del almidón y ya veis que ya no es una pasta que sea blandorra, sino que parece un gel. Si lo dejamos enfriar para poderlo cortar bien, vemos que es una especie de embutido, pero veis que es así como un poco gomoso y lo podemos cortar perfectamente, ¿vale? Entonces, esas rodajas de gel las podremos dejar secar con ese mágico toque que he hecho y se queda en una especie de cosa dura y quebradiza, ¿vale? Bueno, eso es el pan de gambas. ¿Cómo tenemos que hacerlo para que se infle? Pues lo vamos a freír. Entonces, cuando lo freímos,
el agua que ha quedado, el agua de gelatinización, el agua que ha quedado entre las moléculas de almidón atrapada, se calienta tanto que se convierte en vapor de agua y se infla. Se produce vapor de agua e infla. De tal modo que ese producto tiene esta consistencia. Casi todos los productos, como los gusanitos, el pan de gambas, los diferentes crackers que se venden comercialmente, etcétera, se basan en almidón. Las palomitas de maíz, por ejemplo, también es lo mismo. Es almidón calentado con la poca agua que tiene un grano de almidón, un grano de maíz. Cuando se calienta, ese agua se evapora, forma vapor de agua dentro del grano de maíz, pero claro, está envuelta en una cosa muy dura, no consigue salir y va aumentando la presión, va aumentando la presión, va aumentando la presión, hasta que de repente estalla. Y del maíz, ¡pum!, se infla de golpe. Ese es el fundamento de las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz, pues las podéis comer y tienen esa textura crujiente por el almidón. Lo que tenéis que hacer es comer almidón. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una patata, le hemos hecho la prueba del Lugol, y aquí tenemos una rodaja de ese pan de gambas antes de secarlo y de freírlo, que tiene almidón cocido con las gambas. Entonces, si os fijáis aquí en las patatas, ¿vale?, no se ve tanta cantidad como aquí. Eso es porque ese almidón está cocido y está bien estirado y está muy accesible para el yodo. Mientras que el almidón que está en la patata es un almidón crudo, está formando estos granos dentro de la célula. Si nosotros miramos este almidón al microscopio, este almidón teñido, veremos cómo los gránulos están teñidos, pero solamente un poquito por la parte de fuera, porque no consigue entrar el yodo dentro del gránulo. Si nosotros eso lo calentamos y lo hidrolizamos, vamos a poderlo ver en solución. De tal modo que muchas de las pruebas que hacemos van a utilizar almidón preparado, ¿vale? Este es el almidón crudo, pero el almidón que hemos puesto aquí es un almidón hidrolizado parcialmente para poderlo extender bien, ¿vale? Hemos dicho que los animales podemos comer almidón porque tenemos una enzima, varias enzimas de hecho, que se llaman amilasas. Lo que hace una amilasa es reconocer la molécula de almidón y cortarla, primero en unas partes pequeñitas de maltosas y luego al final ya terminan soltando las glucosas. Entonces tenemos amilasas en varios sitios. Tenemos amilasa en la saliva. Los seres humanos somos de los pocos animales que tenemos amilasa en la saliva y seguramente lo hemos desarrollado como un mecanismo para descubrir qué compuestos o qué alimentos de los que comemos tienen almidón. Cuando nosotros hidrolizamos el almidón en nuestra saliva, empezamos a producir estas moléculas que son ligeramente dulces. No son tan dulces como la glucosa, pero son dulces. De tal modo que cuando, por ejemplo, un niño pequeño está comiendo un trozo de pan, lo gusta mucho y lo tiene ahí en la boca y lo va machacando, está produciendo saliva, está produciendo maltosa y eso es dulce y le gusta. Eso es porque estamos evolucionados a lo largo de nuestra evolución para reconocer ese tipo de alimentos, porque nos dieron la vida, de hecho. Hay un libro muy interesante de Richard Wagner que dice el cocinar nos hizo humanos. El manipular todos estos alimentos y cocinarlos, es decir, extender el almidón y poderlo utilizar, hace que seamos mucho más eficientes a la hora de consumir los alimentos. Y eso nos permitió tener más energía para, por ejemplo, desarrollar nuestro cerebro. Es una historia muy interesante la de la comida, por el uso de la comida y la evolución humana. Bueno, os voy a poner aquí esto. Vamos a hacer una prueba de almidón con la prueba del yodo. Aquí tenemos simplemente agua, ¿vale? Entonces le añadimos una gota de povidona y aquí tenemos agua en la que hemos puesto almidón parcialmente hidrolizado para que reaccione bien, ¿vale? Cuando mezclamos esto bien, tiene el color naranja típico de la povidona, y cuando lo mezclamos con el almidón, ya veis que da ese color intenso negro, ¿vale? Esto es lo mismo que cuando lo poníamos encima del pan, da ese color negro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una prueba de amilasa. A este primer cuenco le vamos a añadir simplemente un vapor, agua, que no tiene amilasa. Y aquí vamos a añadir un poco de saliva humana. La saliva humana tiene amilasa y va a empezar a romper el almidón en trocitos. Entonces, inicialmente,
tenían el mismo color. Y ya veis que poco a poco, mientras estamos mezclando, se va quedando más transparente. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo la molécula larga de amilosa y estamos produciendo trozos más pequeños que no son capaces de reaccionar con el almidón. Hay una parte del almidón que no se termina de digerir con la amilasa. Nosotros, de hecho, tenemos amilasa salival, pero tenemos también amilasa pancreática y tenemos distintas amilasas que van rompiendo no solamente el enlace 1,4, sino el enlace 1,4 cercano a un enlace 1,6, etc. Hay distintas conformaciones del almidón que necesitan distintas enzimas para hidrolizarlo. Pero esto es una cosa que se puede hacer muy fácilmente. Es más, a lo largo de la evolución, los seres humanos hemos desarrollado distinto número de copias. Entonces hay personas que tienen más copias de amilasa salival que otras. Y esas personas producen una saliva que degrada el almidón más rápidamente. Eso es un polimorfismo y se puede ver muy fácil con este tipo de prueba de almidón. Lo podéis hacer en clase con vuestros compañeros o cosas así. ¿Vale? Entonces, de la parte del almidón ya hemos terminado. Vamos a ir un poco rápidamente sobre las antocianinas, ¿vale? Es otra molécula, una molécula de metabolismo secundario. ¿Para qué necesitan las plantas las antocianinas? Bueno, en primer lugar, las antocianinas están muy presentes en las flores, por ejemplo. Las hacen atractivas para los animales y, por lo tanto, una flor bonita va a atraer un determinado número de insectos. También tiene propiedades antioxidantes, hay muchas propiedades de los compuestos secundarios. En este caso, sin embargo, esto sería una selección humana. A nosotros nos ha gustado esto, esta planta en la naturaleza no tiene estos colores, pero hemos ido seleccionando aquellos mutantes que la producían porque nos parecía bonita, ¿vale? Pero bueno, gracias a eso tenemos lombarda y podemos hacer muchas cosas, tanto platos con lombarda como experimentos con lombarda. ¿Por qué estas moléculas tienen color? Muchas moléculas orgánicas tienen color porque tienen esto, dobles enlaces conjugados. ¿Vale? Esto es una representación, aquí habría un carbono, aquí habría otro carbono, otro carbono, otro carbono, y estos son los enlaces entre carbonos. De tal modo que un carbono tiene 4 sitios para unirse. Se puede unir, por ejemplo, a 2 hidrógenos, que los hidrógenos tienen 2 sitios para unirse, o se puede unir a 4 hidrógenos, que los hidrógenos tienen un sitio para unirse, etc. Cuando se une entre 2 carbonos, se utilizan 2 de esos enlaces para unirse entre ellos, es un doble enlace. ¿Vale? Aquí habría un carbono y tendría 2 de esos enlaces uniéndose a este carbono. Esto, cuando hay un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble, se llama un enlace doble conjugado. O un doble enlace conjugado. Aquí, por ejemplo, tenemos un doble enlace y otro doble enlace, pero no están separados por un enlace simple, sino por 2 enlaces simples. Luego, esto no es un doble enlace conjugado, ¿vale? Entonces, esto no daría color, pero este daría color. Y según el número de dobles enlaces de la distribución, etc., tienen un color u otro. De tal modo que podemos preguntarnos, a ver, ¿esta molécula tiene color? Pues vamos a buscar dobles enlaces. Aquí hay un doble enlace, luego un enlace simple y un doble enlace. Eso es un enlace conjugado. Y aquí tenemos un enlace simple, enlace doble, simple, doble, simple, doble. Esta molécula tiene un montón de dobles enlaces conjugados. Luego yo diría, sí, tiene color. Vamos a verlo, efectivamente. Esta molécula se llama beta-caroteno y es la molécula responsable del color naranja de las zanahorias, ¿vale? Además es muy interesante porque esta molécula, si la partimos por la mitad, da lugar a 2 vitaminas A. Luego es muy importante consumir productos naranjas como la zanahoria, la calabaza, etc., porque son una fuente de beta-caroteno que nos va a dar vitamina A, ¿vale? Vamos a ver otra molécula. ¿Tiene color? Bueno, vamos a ver, un doble enlace, enlace simple, enlace simple. Esto no es un enlace doble conjugado, luego no va a dar color. Pero aquí tenemos enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple. De nuevo tenemos una molécula con un montón de dobles enlaces conjugados. Yo diría que va a dar color. Licopeno. El licopeno es el colorante o la molécula que da color al tomate, por ejemplo, ¿vale? En este caso ketchup. Vale, otra distinta. Esta ya es más complicada. Vamos a ver, dobles enlaces. Aquí hay un doble enlace, pero no hay nada alrededor. Aquí hay un doble enlace, pero no hay nada alrededor. Pero aquí ya empezamos a tener doble enlace, simple, doble enlace, simple, doble enlace, simple, doble enlace. Vale. Yo diría que esta molécula también va a dar color. En este caso, esta molécula es una molécula de clorofila. ¿Vale?
que es la responsable del color verde de las plantas y sirve también para captar la luz. Es la responsable también de que cuando jugamos en la hierba se nos manchan los pantalones con clorofila. Y es bastante fastidioso de limpiar eso. O sea que a todos los jóvenes que estéis viendo esta charla, por favor, tener cuidado cuando jugáis en la hierba y no nos traigáis la ropa llena de clorofila. ¿De acuerdo? Vale, esta otra molécula. ¿Tiene color? A ver, doble enlace, simple, doble enlace, simple, doble enlace. Eso tiene color seguro. Esto es una antocianina, ¿vale? Esas moléculas que teníamos en la lombarda. Y tiene color muy bonito. Además, es muy curioso porque veis que tiene muchos OHs. Entonces, esta molécula, cuando tengamos un medio con distinta acidez, va a cambiar todas estas moléculas y esto va a afectar a la distribución de dobles enlaces. De tal modo que conforme cambiamos el pH del medio, cambia la distribución de los dobles enlaces y cambia el color que puede llegar a dar. De tal modo que una antocianina puede tener un color rojo a un pH, pero un color morado a otro pH, o un color azul a otro pH, o dependiendo de que haya determinados átomos que se le unan, etc. Entonces, las antocianinas tienen una gran flexibilidad en cuanto a los colores que tienen. Y eso lo vamos a aprovechar. ¿Vale? Entonces, vamos a ir de nuevo al vídeo. Y vamos a purificar antocianinas a partir de la lombarda. Esto, como el procedimiento de purificar almidón, es un procedimiento muy fácil que podéis hacer en casa. Entonces, lo único que hay que hacer es coger unos trozos de lombarda, tampoco hace falta mucho porque la verdad es que tiene muchas antocianinas y enseguida se les ve el color. Entonces, vamos a añadir agua. Las antocianinas son moléculas solubles en agua, son moléculas polares, por todos esos OHs que tenían, y se puede disolver muy bien en agua, también se puede disolver bien en alcohol, pero bueno, disolviéndose bien en agua, pues no hace falta más. Entonces lo batimos, y al batirlo ya veis que rápidamente el agua se ha quedado de un color morado muy bonito. Entonces vamos a hacer lo mismo que con el almidón, realmente. Vamos a pasarlo a través de un colador para retirar los trozos gordos que no hemos batido y nos vamos a quedar con el agua, con las antocianinas en solución. Ya veis qué color tan bonito. Ahí está. Entonces, la lombarda tiene un pequeño truco, lo que os he dicho. En realidad, la lombarda no tiene una sola antocianina, tiene 26 antocianinas diferentes. Entonces, si fuera solamente una antocianina, tendría como rangos de color más estrechos. Tendría pues, rojo o verde o tal. Al tener 26, van reaccionando a distintos pHs y nos van a dar un rango de colores muy variado, porque vamos a tener en un momento dado juntas una antocianina que tenga un color rojo y al mismo tiempo otra distinta que tiene un color rosa y otra distinta que tiene un color diferente. Entonces, la gradación de colores que nos van a dar es muy, muy grande. Y eso lo vamos a ver fácil aquí. Hemos puesto en estos tubos distintos reactivos. Aquí, por ejemplo, en el primero tenemos ácido clorhídrico. En el siguiente tenemos vinagre. Ya veis que cuando del color morado que tiene, cuando se cambia al medio, veis que aquí tenemos un poco de ese color, de ese producto a un pH distinto. Entonces, al echar nuestro caldo de lombarda, que es morado, cambia automáticamente de color. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es un medio de pH 3, pH 4, pH 5, pH 6. Estos son medios de laboratorio o buffers de laboratorio que tienen pHs muy controlados. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos hacer distintos pHs y ya veis que las moléculas de antocianina van reaccionando y cambian de color. De tal modo que podemos hacer una escalera de color muy, muy bonita. ¿Vale? Claro, en casa no tenemos un buffer de pH 3, 4, 5, 6, pero sí que tenemos muchos productos químicos que van a darnos un pH diferente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, bicarbonato sódico. Aquí tenemos vinagre, he utilizado vinagre de limpieza.
es una solución de ácido acético al 3%. Aquí tenemos Bolbone, que es un amoníaco. Tenemos abrillantador, que es un líquido transparente, no sabemos qué pH tiene esto. Tenemos también lejía, ¿vale? Entonces aquí hemos puesto en estos cuenquitos, hemos puesto una solución de bicarbonato sódico, un poco de vinagre, un poco de Bolbone, un poco de abrillantador, etc. Y aquí vamos a poner un poco de caldo de lombarda directamente, ¿vale? Entonces, con esto podemos ser detectives del pH en casa, ¿vale? Ya veis que lombarda pues, es un producto que se puede comer muy fácil, que seguramente lo tenéis por casa y de todos los productos hay por casa. Luego podéis hacer este experimento tranquilamente. Luego voy a volverlo a poner el vídeo para que os fijéis en lo que ocurre con la lejía, aunque lo vamos a ver por separado. ¿Vale? Veis que cada uno de esos productos ha dado un color distinto. Y ya podemos saber, por ejemplo, que el abrillantador es un producto ácido. ¿Vale? Si os acordáis cuando hemos hecho la primera escalera, en esa parte de los productos ácidos, donde estaba el vinagre, etcétera, daban un color rojizo, rosa, etcétera. Mientras que el bicarbonato y el amoníaco son productos básicos. ¿Qué ha pasado con la lejía? La lejía daba un color como amarillento, verdoso inicialmente, pero ha desaparecido muy rápido el color. Vamos a mirarlo solamente ese trocito para que os fijéis cuando cae el colorante, ¿vale? Que es ese color morado, veis que cambia muy rápido de color en la lejía. Se produce un tono verdoso y un tono verdoso, un tono amarillo y desaparece rápidamente, ¿vale? Entonces, eso claramente pasa algo raro con la lejía. Entonces vamos a utilizar un producto que es sosa cáustica concentrada, que tiene aproximadamente el mismo pH que la lejía. Vamos a ver por qué se ha producido ese cambio tan rápido y esa cosa tan rara. ¿Es por el pH o es por algo más? Entonces aquí tenemos la lombarda y aquí tenemos un poco de lejía y un poco de sosa cáustica 1 molar. Entonces vamos a echar el caldo de lombarda sobre la lejía. ¿Vale? Ves que se ve ese tono verdoso amarillo que desaparece rápidamente. Y sin embargo, con la sosa cáustica, veis un tono verdoso, un poco amarillento, tiene un fondo amarillento, pero veis que no desaparece, se queda ahí verde. ¿Vale? Bueno, pues esto es una propiedad que tiene la lejía que es muy interesante. Y es que la lejía es hipoclorito sódico, la lejía es capaz no de modificar los dobles enlaces, sino de romperlos totalmente. De tal modo que este doble enlace le añade un cloro por un lado y un hidroxilo por el otro. Oxida el doble enlace y lo destruye. De tal modo que esta molécula larga, que era el licopeno, si os acordáis, que tenía color rojo, cuando la tratamos con lejía, desaparece. ¿Tiene algún doble enlace aquí? Ni uno solo. Esta molécula sigue estando aquí, pero no tiene dobles enlaces y por lo tanto no va a tener color. Entonces, cuando nosotros limpiamos con lejía, ¿vale? Por ejemplo, tenéis el típico tupper de plástico que lo habéis utilizado para calentar una salsa de tomate y se os ha quedado manchado. Y no podéis limpiarlo, le dais ahí con el jabón, le dais con el estropajo y no se limpia. Si le añadís lejía, vais a romper todos los dobles enlaces y vais a hacer desaparecer el color. La molécula seguirá estando, pero no va a tener color, por lo tanto no se ve. El problema de esto es que no podemos utilizar lejía para limpiar las manchas de clorofila o de tomate, etcétera, en cualquier tejido, porque muchos de los colorantes que utilizamos para teñir la ropa son colorantes orgánicos, como el índigo, etcétera, que tienen dobles enlaces conjugados. Entonces, cuando os cae una gota de lejía a un pantalón vaquero o a una camiseta, ¡bum!, rápidamente decolora y estropea la prenda. Tienen que ser únicamente prendas resistentes a la lejía, porque tienen otro tipo de colorantes, o se puede hacer este tipo de ruptura de los dobles enlaces de otra manera. Hay productos industriales que lo que hacen es hidrogenar todos estos enlaces, ¿vale?, sin atacarlos con el cloro, de tal modo que son capaces de romper más específicamente estos colorantes y no afectar a otro tipo de colorantes naturales, ¿vale? Y vamos a hacer, hemos hecho una receta con almidón, vamos a hacer una receta con antocianinas. Entonces, en esta receta vamos a utilizar cebolla roja, lombarda, manzana, pasas, aceite, sal,
piñones y un componente que no me acuerdo, ¿vale? Es un componente secreto. Entonces lo que hacemos es pelar mucha cebolla, empezar a sofreírla con el aceite y con la sal, añadimos luego la lombarda, añadimos luego los trozos de manzana y lo vamos guisando y finalmente calentamos los piñones y las pasas, lo tostamos un poquillo y lo mezclamos. Y añadimos también el ingrediente secreto, de tal modo que obtenemos este plato. Es difícil con esta foto ver el color que tiene, pero lo que he hecho ha sido coger un poquito, esto simplemente es lombarda cruda, la del principio, la que hemos utilizado para extraer el colorante. Y este es el colorante tal y como ha salido de aquí. Y esto es un poquito del caldo de este producto. De tal modo que veis que el color no es exactamente el mismo, ¿vale? Tiene un color distinto. Vale, vamos a compararlo con nuestra escala de pH para ver dónde está este color, si es algo ácido o es algo básico. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, el caldo de lombarda, que el agua tiene pH 7, está ahí en medio del 6 y el 7, y si vemos esto no tiene un color azul, verdoso o amarillo, sino que tiene más bien un tono mezclándose aquí entre los rojizos. Yo lo he puesto aquí, como tiene distintas concentraciones, es difícil saberlo, pero parece que está aquí, como entre el 4 y el 5. Eso es un pH ácido. Estos de este lado son pHs ácidos, ¿vale? Aquí está el vinagre, por ejemplo. Esto es muy ácido, esto es poco ácido, esto es básico. Poco básico, muy básico, como el amoníaco o la sosa. Entonces, esta receta tiene un pH ligeramente ácido. ¿Cuál sería el posible ingrediente secreto? Pues lo habéis adivinado, es vinagre, ¿vale? Entonces, finalmente ya, esta es casi la última diapositiva, quería haceros un repaso de esto, de la molécula de alfa-glucosa y de la molécula de beta-glucosa. Las moléculas de alfa-glucosa dan lugar a almidón, que nosotros somos capaces, los animales somos capaces de comernos porque tenemos amilasa, tanto en la saliva como en el estómago. Pero la beta-glucosa produce una molécula distinta, produce la celulosa. Sigue siendo unidades de glucosa, pero resulta que esto no nos lo podemos comer. Nosotros no podemos alimentarnos de celulosa porque no tenemos la celulasa. La celulasa tan solo está presente en algunas bacterias, en hongos, etc. Entonces, aquí pone, las vacas no se alimentan de hierba. Mentira, ¿no? Todos hemos visto a las vacas comiendo hierba. Bueno, pues sí, las vacas comen hierba, pero no se alimentan de ella. Lo que están haciendo con esta hierba tiene muchísima celulosa, que es lo que produce la glucosa que se van a comer las vacas. Pero las vacas no tienen celulosa. Lo que ocurre es que esta hierba llega hasta uno de los estómagos de las vacas y ahí las vacas tienen una fábrica microbiana. Tienen un montón de bacterias y de hongos que sí que tienen celulosa y que son capaces de romper la celulosa de la hierba, de tal modo que liberan unidades de glucosa que ahora sí se puede comer la vaca. Entonces la vaca no come, o sea, no se alimenta de hierba, come hierba para dar de comer a sus microorganismos y ella de lo que se alimenta es de los productos de desecho de estos microorganismos. ¿Vale? Entonces, si los seres humanos tenemos leche abundante para beber, para hacer yogures, para comer, y tenemos vacas para comer chuletones y solomillos, etc., es gracias a las bacterias. Si os acordáis, yo soy profesor de microbiología y mi Twitter es la micromola porque la micromola un montón. Todas las cosas que están en este mundo están relacionadas de una manera o de otra con los microorganismos. ¿Vale? Y ya por último voy a poner una diapositiva para hacer publicidad de la alimentación saludable. Es muy importante comer frutas y verduras, porque así como nosotros solamente vamos a aprovechar una serie de nutrientes de estas verduras, no vamos a utilizar la celulosa, pero sí que vamos a utilizar el almidón que esté presente en estas, aunque aquí también hay almidón, o productos como todos los colorantes, las vitaminas que hay, etcétera, etcétera. Pero vamos a consumir un montón de fibra, un montón de celulosa, que es importante también para nuestras bacterias del intestino, para que crezcan en condiciones óptimas y nosotros tengamos una vida saludable, porque nuestra salud depende de la salud de nuestras bacterias del intestino. Pero eso será para un motivo para otra charla de otro día.